Astrología número 61. Continuamos con la historia del video número 60 de esta serie, donde vimos cómo la cabeza del dragón, aquí en Capricornio y en la casa 11, o Rahu según los Vedas, se cuenta que Vishnu le quitó la cabeza con el Darshan Chakra, un arma cortantísima. Y la cabeza se llamó Rahu, el cuerpo se llamó Ketu. A seguir de ese evento ocurrió que quedaron divididos, separados. La historia es un poco más larga y compromete no solo al Barbán, es el que perdió la cabeza. Por otro lado está Vishnu, o sea, Dios mismo. Y cuenta la mitología de los Vedas que Dios, como Vishnu, tomó una figura femenina, se convirtió en una forma femenina muy hermosa. Ese era como el sistema en el encuentro entre los semidioses y los demonios, en aquel encuentro que hubo. Y entonces ella era la única que podía definir, o sea, Mohini Murti, que en verdad era Dios mismo, era Vishnu. Ella, en forma de mujer o en forma femenina, era la que tenía que decidir a quién le daba el néctar de la inmortalidad y a quién no. Pero resulta que este personaje llamado Esbarbano, él se había dado cuenta como hacia dónde se dirigía el plan que tenían los dioses. Esbarbano tenía como cierta afinidad con Venus. A Venus la llaman Shukracharya, y Venus era como ayudadora, resucitaba incluso cuando morían algunos de los demonios, ella les ayudaba, les servía, Shukracharya. Y cuando se dio este encuentro, esta reunión, ya Esbarbano había mirado hacia dónde se dirigían como los planes de los dioses para con los demonios. Entonces él robó, por eso fue que se metió por debajo de la mesa, como habíamos contado en el video anterior, se hizo en medio del sol y de la luna, o sea, de Surya. En este caso el sol se llama Surya, la luna se llama Chandra. Él se hizo en medio de los dos. Y Surya y Chandra delataron a Esbarbano. En ese instante fue que Mohini Murti, o sea, Vishnu, le quitó la cabeza con su cortante Darshan Chakra, como así lo llaman. Pero esta narración de los Vedas se me hace muy semejante con la historia del Génesis, porque en el Génesis, según nos amplía el venerable maestro Samael Aun Weor, donde Samael, que en el principio, Samael quiere decir el deseo de Dios, pero Samael hace una actividad semejante. Aquí no se convierte él en una mujer, no. Según él nos cuenta en su doctrina, en su ciencia, en sus enseñanzas, él nos cuenta cómo Samael no quería venir a quitarle, aquí ya no iba a decidir si tenía que darle el elixir de la inmortalidad a los demonios o no. En ese caso los demonios eran los Luzbeles, porque los Luzbeles, la raza caída, definitivamente siempre consideraron que tenían que acabar con la creación de Dios y con mismo Dios. Entonces, Samael fue enviado a los mundos de la forma para que le quitara el poder a los Luzbeles. Como él no quiso venir, entonces le hicieron un bloqueo cósmico o un bloqueo militar, lo enviaron a los mundos de la forma. En los mundos de la forma, sin la energía de Dios, porque la energía él, que quiere decir Dios, se quedó en el absoluto. Y la energía Samas, en los mundos de la forma, genera mucho deseo. Y esa serpiente es la serpiente Samas, la del deseo. Y esa fue la serpiente que se introdujo en la raza de los Luzbeles para hacerlos perder el elixir, el Amrita, como dicen los Vedas, el elixir de la larga vida, el Somas. Y desde ahí en adelante, desde el pecado original que se conoce,
se sacaron a los que cometieron o cometimos el pecado y pusieron dos guardianes para que custodiaran el Edén y nadie más pudiese volver a tomar del agua o del elixir de la larga vida y vivir para siempre, como sí lo pueden hacer los inmortales o los dioses. Entonces la historia se me hace muy semejante y creo debe de ser la misma. Entonces el dios Samas hizo esa labor o hizo ese trabajo, se introdujo como una energía en la psiquis de aquella raza, porque según él mismo nos cuenta que eran protoplasmáticos, no teníamos la forma que tenemos en la actualidad, y él en forma de humo y en una forma como etérea o energética entró y produjo el deseo de perder el combustible, aunque ese proceso, según él nos cuenta, duró millones de años, no fue de un día para otro, duró muchos millones de años para que se produjera todo ese evento y los luzbeles perdieran todo su potencial atómico, cósmico y energético y quedáramos convertidos en piltrafas humanas, en ruinas con respecto al poder que tenían, porque según el maestro nos cuenta teníamos todos los poderes de levitar, podíamos volar y nos podíamos convertir en la figura que quisiéramos, en la forma, y teníamos los poderes porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y Dios, si nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo con poderes. Pero como los luzbeles se habían revelado de la forma pura y absoluta y habían considerado a Dios como su peor enemigo y aún lo consideraban en los mundos de la forma donde habían sido puestos en cautiverio detrás de las penumbras de Saturno para que recibieran su castigo. Y cuando en la Biblia dice que hágase la luz, las penumbras de Saturno, o sea, donde se encontraban los luzbeles, estas vuelven a ubicarse en un punto donde son alumbradas por el sol porque allá no salía el sol. Pero ellos conservaban, los luzbeles conservaban su poder y esto cuando ellos empezaron a ver el sol ya veían como la posibilidad de liberarse, de escaparse, volver a Dios y volver a cometer su deseo, el cual era matar la creación de Dios, acabar con todo. Bueno, así a grandes rasgos se me habrán escapado muchísimos detalles porque son demasiados los que nos cuenta el venerable Samael, aún peor en el anterior retorno, o Joab Samael Bator Weor en el actual retorno. Y continuamos. Separar la cabeza del cuerpo entonces viene a simbolizar muchas cosas, entre ellas es como separarnos de la fuerza suprema, de la inteligencia superior, y no hay control. Si la cabeza no está en contacto con el cuerpo, entonces no pueden darse las órdenes ni buenas ni malas, aunque los luzbeles lo que querían era llevar a efecto una destrucción total. Y al estar separada la cabeza del cuerpo, como ocurrió con la enseñanza de los Vedas, en la enseñanza bíblica que también habla acerca de la caída de los luzbeles. La Biblia nos dice la caída de Luzbel. Era toda una raza, en verdad era toda una raza. La raza de los Luzbeles, la raza de las Evas, la raza de los Adanes, la raza de los Caínes, la raza de los Abeles, ya habíamos visto ese tema. Todo concluye en que la serpiente Samas, la del deseo, cumplió su cometido por órdenes del cosmos y los luzbeles habían cometido un terrible error que ya lo acabé de describir, de acabar con la creación de Dios. Más adelante, cuando ya se desfragmentaron, cuando ya se perdió todo el poder, viene la misma serpiente, pero ya viene con el poder de Dios a enseñarnos el camino del ascenso para volver a Dios. Y esa batalla siempre se ha dado.
Por eso es tan antigua que lo que nos narra la Biblia es solo una parte de las tantas guerras del cosmos que han existido. Basándonos en el tema de Rahu, que es la cabeza, y ya miramos cómo esa cabeza está asociada con el proceso de la momia, y vayamos a ver el cuerpo, o sea, a Ketú. Resulta que Ketú, que es el cuerpo, este quedó en el signo de la familia, o sea, el signo del cangrejo, conocido como cáncer. El signo que simboliza el pasado, simboliza la familia, y ya sabemos que tú representa un cuerpo, y cangrejo pues del pasado, una familia pasada. Entonces en este caso sería muy importante revisar lo que él dijo, lo que el maestro dijo de esa vida pasada en Egipto, y vamos a revisar. Dice: nací en Egipto, pero no morí en Egipto. Mi cuerpo pasó a un sarcófago. Ese cuerpo, allí vivo, lo puse en estado de catalepsia. Digo catalepsia para que ustedes me entiendan, pero es una ciencia más antigua que la catalepsia. Es un intercambio atómico. Aquí empieza. Leamos un poco más atrás. El cuerpo de aquella momia quedó intacto sin que se le extrajeran sus vísceras, gracias a ciertos procedimientos mágicos que conocían a fondo los antiguos iniciados egipcios. Fue entonces como apelé a un proceso de alta magia que se conoce con el nombre de intercambio atómico bioelectromagnético. Como quiera que no entendía muy bien de qué se trataba, el maestro aclaró: es un intercambio atómico mientras de aquí, de mi cabeza, partía un átomo hacia la momia de Egipto, a su vez, de la cabeza de la momia salía otro átomo hacia mi cabeza, aquí en México. Y así, este proceso se sucedía ininterrumpidamente matemáticamente. Ahora ya toda mi cabeza está totalmente conformada por los átomos de la cabeza de la momia. Esta cabeza que ustedes ven aquí es la de la momia. Así pues que ustedes están conversando con un cadáver, pues hace un año morí en vida. Aquí él tenía 59 años. Por aquella época tenía el maestro 59 años y parecía tener 45. Esta cabeza que ustedes ven aquí es la de la momia. Así pues que ustedes están conversando con un cadáver, pues hace un año morí en vida. Puede decirse que tengo un año de vida. Estos escritos nos vienen a confirmar asuntos de ese cuerpo, aunque tú vemos las vidas o lo referente a las vidas pasadas. Con Rahu, la misión que él vino a realizar en esta vida. Una misión donde te tuvo que activar con Marte y el Sol, y esto salió a la luz pública. Se conoció a través de libros, y es lo que él está hablando. Marte, la palabra; el Sol, la vida pública, o lo que publicó, sus libros, y de ahí supimos esta información. Y el sarcófago, que ya se explicó en Capricornio, y el cuerpo pasado que él dejó en la antigüedad, volvió al pasado, y de ahí se deriva que el cuerpo físico es Ketú, o sea, conocido como el nodo sur. También dijimos que su regente kármico estaba indicando que sus vidas pasadas tenían la conexión con personajes importantes en la historia. No solo podemos hablar de Simón Bolívar, sino que también hablaríamos de Martes Lobsang-Rampa, aprovechando que él nació el 6 de marzo de 1917, un día martes. Igual le pasó a Martes Lobsang-Rampa. Los mensajeros de Dios tienen una
virtud que pueden tener varios cuerpos dependiendo del voltaje de cada mensajero, puede tener simultáneos cuerpos. Al mismo tiempo tiene varios cuerpos. Lobsang Rampa logró hacer una labor semejante a la que hizo el maestro. No sé si sería la misma, lo único que leí en sus libros de Lobsang Rampa es que él, para poder empezar a escribir lo que escribió, tuvo que hacer una técnica que conocían en el Tíbet y pasar y tomar el cuerpo físico del escritor, que era una persona ya avanzada en edad, y él tuvo que tomar ese cuerpo porque el cuerpo físico que él tenía ya no le servía. Y él tomó ese cuerpo. No sé si hubiera sido el mismo sistema o alguno semejante, pero no es nuevo. Lobsang Rampa, Martes Lobsang Rampa, es uno de los retornos del venerable maestro Samael Aun Weor, o de las reencarnaciones, porque se reencarna en forma consciente. Quienes retornamos es los que no hemos adquirido la conciencia despierta para poder elegir un cuerpo físico. Esos hemos retornado. Y reencarnan los que han hecho la labor de transformar el ego, de convertir toda la cantidad de egos en un estado superior, o sea, de hacer del error una virtud, de hacer de las cosas negativas fuerzas de luz. Eso es una verdadera mutación que llaman transmutación. Veamos por otro lado la ubicación de Ida y Pingala, o de las simbólicas dos serpientes en nuestro cuerpo. Si tomamos la serpiente que está de este lado, la de color rojito, y la ponemos aquí en el ovario derecho de la Eva, estaría conectada esa serpiente con su hemisferio cerebral izquierdo. Del ovario derecho va a llegar hasta su hemisferio izquierdo y viceversa. Del ovario izquierdo, o sea, la serpiente azul, sería el conducto, el caduceo de Mercurio, o sea, los finísimos hilos por donde asciende la energía seminal o el enseminis, y en la Eva sería el vitriolus. Que sería el conducto que falta explicar, sale del ovario izquierdo y llega al hemisferio cerebral derecho. También podemos decir en el hombre lo mismo, el testigo derecho y el izquierdo, el mismo sistema. Por la ventana nasal también, por ejemplo, del ovario derecho va entrelazándose hasta llegar al hemisferio, hasta la ventana nasal derecha. Esto con el objetivo de aprender a respirar con los pranayamas. La serpiente que está del lado del ovario izquierdo va al llegar a la ventana nasal derecha.